Hoy estaré hablando acerca de la enseñanza apostólica, acerca de la codicia. Los apóstoles enseñaron que debemos establecer nuestra mente, mantener nuestra mente enfocada, habituarla a pensar en las cosas de arriba, en las celestiales, no sobre las cosas que están en la tierra, que son cosas temporales y sin ningún valor, porque el mundo muere. Ahora, hay una vida escondida con Cristo, una vida con Dios, y es nuestra nueva vida, el nuevo nacimiento que hemos experimentado, que nos permite tener una nueva vida real, esta vida escondida con Cristo en Dios, para manifestarla cuando Cristo aparezca. Es la vida, nuestra vida. Entonces, sabemos que en ese tiempo aparecerá también usted, apareceré yo en gloria con todos los santos para hacer la manifestación del poder. Ahora, los malos deseos que se tienen en la carne, esos malos anhelos del cuerpo terrenal que tenemos, instintos sexuales, egocéntricos, inmorales, impuros, llenos de pasión pecaminosa, malos deseos, avaricia, esa es, dice la Escritura, una especie de idolatría. Entonces, vamos a reemplazar todo esto terrenal por una devoción real y verdadera a Dios. Pero por causa de esas cosas, sabemos que la ira de Dios viene por esas cosas pecaminosas. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, aquellos que no escuchan a Dios y su mensaje, la ira les espera, porque obstinadamente van en contra o ignorantemente contra los preceptos de Dios. Esto es lo que el texto de Colosenses 3, versículos 2 al 6 nos dicen: por tanto, haced morir en vuestros miembros, por lo tanto, esto apunta a nuestra identificación con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús resucitado, ya en su lugar de autoridad y poder, en su trono, porque entendemos esta realidad, subimos a entender a través de esta realidad, tenemos la capacidad de poder dar muerte a las cosas terrenales que afectan nuestra vida. Sabemos que estas cosas terrenales entran en conflicto con nuestra identidad como seguidores de Jesús. Es que significa esto que literalmente tenemos que hacer morir, estar muertos a esas cosas. Ahora,
debemos de entender que en eso consiste el hecho de controlar los actos, las actitudes malignas. Debemos eliminar eso, exterminar completamente una antigua forma de vida. Jesús es el punto de partida para la vida pasada y la nueva vida. Entonces, de esta manera entendemos que tenemos que dar muerte en el sentido de negarnos a esas cosas, considerándonos muertos a esas cosas. Nosotros estamos muertos para esas cosas. Es decir, ya no vamos a satisfacer aquellos apetitos sensuales. Es decir, eso es alimentarlos, darles alimento mediante el cual estas cosas toman vida, práctica y son manifestación. Es decir, cortar el alimento mediante entendemos que cuando hacemos eso, entramos en la vida, en la prosperidad de Cristo. Es importante saber que los pecados, como lo dicen los apóstoles, y en caso particular Pablo, que es el que escribe el texto que leímos, dice que es mucho más fácil caer en el pecado, porque uno sabe por lo que es pecar, ¿me entiende? Y conscientemente uno debería estar como cristiano aborreciendo aquello, cosas como las que, en términos de que el apóstol dice, fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos, todas estas manifestaciones son transgresiones sexuales, pecados sexuales, una forma de codicia directa, pero es una codicia astuta. La codicia no es más que el acto de idolatría. La codicia puede ser extremadamente dañina en varias maneras, en diferentes, incluidas las que cité como en primer lugar la idolatría. Ahora, en ese sentido, solo puede existir cuando una persona piensa de la vida consciente de cosas por poseer, en lugar de buscar tener una relación justa con Dios. Él se centra en otra cosa y cae en el pecado de idolatría. Ahora, es pecado también contra otras personas, el hecho de que hace daño a otras personas y es autodestructivo, porque son concepciones erróneas, una actividad que provoca el alma a la propia ruina, es decir, lleva el alma a la propia ruina. Todo hombre piadoso busca la felicidad en Dios. El hombre, en el otro caso, que busca la codicia, busca el dinero y no a Dios. Entonces, por lo tanto, la codicia es propiamente idolatría. Ninguno de los pecados que se mencionan son parte del estilo de vida. Todos los pecados que se mencionaron, ninguno forma parte
del estilo de vida de un hombre creyente en Jesús. Esos pecados más bien son parte de una forma de vivir dentro de lo que conocemos como el mundo. Ahora, todo cristiano enfrenta la pregunta: ¿con quién me voy a identificar? ¿Con el mundo o con Jesús? Bueno, el texto nos decía que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Estos pecados invitan a la ira de Dios, debido a que el mundo atesora ese estilo de vida pecaminoso. No viene eso en nada a relacionarse con Jesús. ¿Me entiende? Es causal que una persona que vaya por esa dirección en pecado venga y sea condenado y vaya al infierno. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que porque devoráis las casas de las viudas y para taparlo hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Santiago 2:10 dice: porque el que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha vuelto culpable de romper todo. En parte, la ira de Dios viene como Dios lo permite, y es algo que provoca a Dios, y es el comportamiento pecaminoso del hombre. Por lo tanto, consideramos que eso es una conducta autodestructiva. Romanos 1, capítulo 24 a 32. Por tanto, Dios los entregó a la concupiscencia de sus propios corazones, a la impureza sexual, porque sus cuerpos fueron deshonrados entre ellos, abandonándolos al poder degradante del pecado. Entonces, vemos que es elección. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Adoran y sirven a las criaturas y no a Dios, en lugar que el Creador, que fue y que es y que siempre será bendito por siempre. Amén. Entonces, vemos que tenemos que reconocer y ver a Dios y considerarlo, de que Él es digno, Él es el Creador, y Dios es el que entrega a esta clase de gente pecaminosa a una mente depravada para que ellos hagan cosas impropias, repulsivas, y las llena y las impregna y las satura de injusticia, maldad, avaricia, lo llena de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia y espíritu mezquino. Además, los hace chismosos, calumniadores y aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de nuevas formas de maldad, desobediente y irrespetuoso con los padres, sin comprensión, indignos de confianza, sin amor, despiadados, hombres sin piedad. Aunque conocen el justo decreto de Dios y su juicio, ellos hacen esas cosas, por lo que ellos merecen la muerte, por lo que hacen, e incluso aprueban a aquellos que toleran y practican eso. Ahora vamos a leer y diremos lo siguiente: en el cual ustedes mismos una vez caminasteis cuando vivías en ellos, dice la Escritura. Estos pecados eran como una señal
que el mundo estaba en nosotros y que estábamos en rebelión en contra de Dios. Pero ahora, como cristianos, eso para nosotros es tiempo pasado. Cosas que pasaron así, simplemente. Ahora los cristianos no estamos obligados a vivir vidas en desobediencia, en pecado, porque como genuinos seguidores de Cristo, la enseñanza apostólica nos exhorta y nos dice a través de los apóstoles, en caso particular Pablo, que los cristianos alguna vez caminaron en esos pecados. Era posible eso. Es trágico, pero esos pecados marcaron ocasionalmente la vida de ellos. Pero ahora ellos no pueden andar en esa vida. Cuando Jesucristo entró en la vida de Pablo, le marcó un comienzo. ¿Ve usted? Un período de profundidad, de transformación. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, eso es lo que pasa. Lo que hizo en Pablo vuelve a pasar para traer a la persona a una nueva creación. Capítulo 3 de Colosenses nos guía a esa profundidad, a cambios que producen por resultado corazones que cambian radicalmente porque se ven afectados. Pablo decía, una nueva vida en Cristo, una vida resucitada, algo nuevo, una dinámica de resurrección. Entonces, lo que entendemos que Cristo está trayendo a resurrección a través de ¿qué? Del nacimiento, debido a que anteriormente estábamos muertos en el pecado, ahora estamos vivos en nuestra identidad con Él. Cristo tiene ese profundo impacto en la vida de cada uno, en nuestros hábitos. Pablo establece un paralelo. El punto es la moralidad. La vida de un cristiano que está en transición, que está en batallas, que empieza, el cristiano se despoja de se desviste de sus harapos de inmundicia y se viste de una nueva vida, con comportamiento diferente, como persona que se comporta bajo una nueva línea de pensamiento, abandonando la antigua manera de pensar, viniendo a un nuevo nacimiento, dejando los distintos vicios y todas esas cosas que en la vida cotidiana eran acciones pecaminosas como fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría, actitudes pecaminosas, ira, malicia, blasfemia, comunicación con palabras sucias, soeces y mentiras. Los cristianos nunca deben de hacer esas cosas, deben de guardar una moralidad. Luego, los cristianos deben de vestirse, deben de tener virtud, una nueva vida en Cristo, un nuevo ropaje, vestidos en Cristo. Y eso es una nueva vida. Siendo humildes significa valorar la modestia de Dios, significa buscar la mansedumbre, buscar el estar en un espíritu que nos ayude a perdonar, que nos ayude a traer a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ofrece la libertad y que nosotros con su gracia recibimos por el amor
Por eso es que consideramos la moral. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, esas cosas que vienen son nuevas. La paz de Dios nos viene a gobernar nuestro corazón. Entonces, en la enseñanza apostólica, Pablo dice poner a Cristo por delante de todos. Pensar en la vida, pensar en Cristo, incluye el asunto de la codicia. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y Él es mi fuente de alegría, mi razón de vivir. Y morir es ganancia. Estaré en la eternidad con Él, con Cristo. Cuando Jesucristo entra en la vida de Pablo, produce cambios radicales. Y Colosenses 3, versículos 2 al 5, dice, establece tu mente, enfócalo habitualmente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las terrenales, que son temporales, porque mueres a este mundo y tienes una nueva vida escondida en Cristo, en Dios. ¿Me entiende? De esa manera nos dice Pablo que debemos abandonar toda conducta, toda cosa y buscar las cosas de arriba. Fijar nuestra mirada hacia arriba, poner nuestro corazón en Cristo. Como creyentes, buscar la verdad, amar las cosas celestiales, dejar que nuestro corazón completamente nos absorba y nos convierta a Dios. ¿Me entiende? De esa manera creemos nosotros en la transformación. Mis hermanos, es un asunto de abandonar una forma de pensar, un estilo de vida